Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Vamos a hablar sobre el horóscopo de esta semana, que bueno, vamos a empezar desde hoy, martes 13 de octubre, y que nos llevará hasta el 18 de octubre, que será el domingo. No sé cómo voy a hacer, es una semana con muchísimos eventos astrológicos, con muchísimas alineaciones y con muchas cosas pasando. En el video de octubre les contaba que octubre es uno de los meses tensionantes. Tiene que ver con que todo lo que está en el ambiente se empieza a reactivar. Son cosas que venimos trabajando desde tiempo atrás, son cosas que han sido importantes desde tiempo atrás y se vuelven a activar con una fuerza, pero ya saben, cuando sucede por segunda vez o cuando sucede desde otro lugar, cuando nosotros también nos hemos dado el permiso de experimentarnos en esas situaciones, también nos vamos permitiendo movernos también del lugar. Y cuando es como si cogiéramos una perspectiva diferente, si lo veía desde este lugar, ahora lo veo desde este otro lugar y empieza a tener mucho más sentido. Pero esto no quita que sea una tensión, esto no quita el hecho de que nos está probando y de que nos está despertando en muchísimos sentidos. Esta semana les preguntaba justamente a través de las redes sociales cómo se estaban sintiendo y muchas respuestas tenían que ver con siento que es demasiado. Y efectivamente es lo que está sucediendo en el cielo. Son muchas cosas pasando a la vez, son muchas alineaciones despertándonos al tiempo, lo cual hace que la combinación de alineaciones nos den un excelente momento para realmente crear sismas profundos, así como ocurre en la historia de la humanidad, cuando cierta situación sucede y crea una división, esto es lo que podríamos estar diciendo que va a estar sucediendo ahora. Si bien en octubre se empiezan a movilizar de nuevo esas tensiones, tenemos que tener en cuenta que esto no es de ahora, viene de atrás. Esto es importante aclararlo porque si yo reconozco de dónde viene la tensión, y entiendo cuál es, digamos, la situación que se está moviendo, pues puedo tener un poco más de claridad respecto a cómo me voy sintiendo. Y voy siendo muchísimo más reflexivo y voy siendo muchísimo más introspectivo para empezar a notar ciertos aspectos y luego formular una solución. Entonces, la semana empieza con fuerza justamente el día de hoy, martes 13 de octubre, Mercurio ya empezó a retrogradar. Mercurio es nuestra mente consciente. ¿Cómo lo explico esto en mis cursos? Si Mercurio es el planeta del sistema solar más cercano al Sol, es el que tiene más, de manera más directa, una visión acerca de nuestra esencia interna y de nuestra esencia eterna. Entonces, cuando Mercurio empieza a observar el Sol, lo empieza a describir. Y eso es lo que vamos a experimentar luego, más luego, en el ciclo creativo de cuando ponemos en acción nuestro poder creativo. Pero cuando Mercurio empieza a retrogradar, es un momento de reflexión interior donde yo empiezo a cuestionarme ciertas definiciones o ciertas observaciones que yo hago usualmente desde un convencimiento inconsciente. Ya saben, nosotros hablamos de las cosas desde un paradigma usualmente poco real y desde ahí creamos conclusiones muy reales. Desde ahí nosotros podemos deducir un montón de ideas desde paradigmas o observaciones que no son tan ciertas. Y así es que nosotros podemos sostener nuestras visiones. Entonces, parte de lo que sucede con Mercurio, la ciencia que tiene Mercurio, es que cuando yo anuncio algo, lo hago desde una certeza absoluta. Hay un convencimiento absoluto. Yo no estoy dudando ese paradigma y usualmente nunca lo cuestiono. Cuando Mercurio retrograda es un muy buen momento para cuestionarlo. Ahora, Mercurio retrograda 3 veces al año, podría no cuestionarlo y podría nunca saber esto y podría simplemente que el aspecto pasara como otra cosa más que suele suceder constantemente. Ya saben que con la astrología esotérica lo que nosotros queremos hacer es ver cómo todos estos movimientos cíclicos planetarios están conmoviendo aspectos internos. Pero incluso a veces se pueden conmover aspectos internos y yo no hacer absolutamente nada con esas emociones que se empiezan a despertar. De hecho, voy a buscar entretenerme, voy a buscar
eludir o evadirme y simplemente es una de las oportunidades que pasa de largo sin que genere nada. Y ese es el problema, que no se genera nada. Cuando Mercurio retrograda es un muy buen momento para yo empezar a cuestionarme esos grados de convicción absoluta. Pero lo que pasa es que en este momento Mercurio retrograda en un signo que no podemos pasar desapercibido. Mercurio era el adelantado en este momento en el zodiaco, él había cogido la delantera, está por delante del Sol y está por delante de Venus, que usualmente es un grupo de tres que siempre andan muy cerca. Mercurio está en Virgo, el Sol aún está en Libra y, perdón, Venus está en Virgo, el Sol todavía está en Libra y Mercurio ya ingresó a Escorpio. Si vemos así, este es digamos, el transcurso o el orden de los signos zodiacales. Primero viene Virgo, luego Libra y luego Escorpio. Así que Escorpio está muy adelantado en el zodiaco. Él ingresa a Escorpio y cuando ingresa a Escorpio yo se los comenté de que era una excelente alineación porque Escorpio en medio de todas las tensiones que están sucediendo, nos ayuda a ir a lo hondo. Con Escorpio pasa algo muy interesante, y es que hay personalidades escorpianas que aman la intensidad y la hondura escorpiana, y hay personalidades que detestan la hondura escorpiana. Sin importar dos tipos de personalidades, me atrevo a decir que cualquiera de nosotros, independiente de si nos identificamos con el signo Escorpio o no, tenemos miedo del signo Escorpio. Las personalidades escorpianas van a tender a vivir, sí, en una vida un poco lodosa y con muchísimos movimientos intensos emocionales, pero los que no van a tender a evadirla. Sin embargo, hay algo que persiste en las dos estructuras y es que nosotros tenemos miedo de meternos a lo hondo. Podemos estar mal y acomodarnos, o podemos siempre estar bien y evadir o rechazar cualquier sensación de dolor o de vulnerabilidad. Pero al final, el reto de Escorpio es meternos en nuestras propias profundidades para generar una transformación real. Aquí es donde, a mi parecer, desde el ciclo astrológico, en Escorpio nos quedamos muchos, porque tenemos miedo a morir a las viejas convencimientos y a las viejas recursos que siempre hemos usado y que nos ha funcionado. Entonces, sumemos esto, un Mercurio que está tratando de reflexionar acerca de esos estados de convencimiento que simplemente los acepta y desde ahí deduce un montón de cosas que no son ciertas, en un signo zodiacal absolutamente profundo que nos invita a la depuración y que nos invita a una muerte psicológica real. Es la ausencia de morir o la incapacidad de morir lo que hace que nosotros repitamos incesantemente ciclos sin realmente ver transformaciones. Lo que yo estoy diciendo es que octubre es un mes de tensiones y yo lo puedo vivir como algo que me jala las orejas y que me tensiona constantemente y que me perjudica, o yo puedo decir es realmente una brillante oportunidad, única oportunidad para ir al fondo y empezar a crear cambios muy, muy grandes que tanto ustedes como yo sabemos que urgentemente necesitamos. Así que Mercurio empieza todo este proceso, ¿no? Ahora, cuando Mercurio empieza a retrogradar, lo hará hasta noviembre, él va a tocar puntos esenciales. Los puntos esenciales que va a tocar va a ser a Urano en Tauro, que tiene que ver con la revolución de esas estructuras que nos hacen sentir seguros, y luego va a volver a entrar a Libra, y cuando ingrese a Libra va a volver a tocar las tensiones de la cruz cardinal en Capricornio, con las tensiones que tenemos en Capricornio, de las cuales hemos hablado mucho en otros videos y en el video de octubre. Entonces, ¿qué hace Mercurio? No solamente evaluar sus estados de conciencia, que es lo que haríamos siempre con un Mercurio retrógrado. Lo que hace él es empezar a entrar en estas tensiones que ya vivimos fuertemente por segunda vez en este año 2020 y empieza a crear conclusiones muchísimo más avanzadas de lo que imaginamos. De pronto todavía no tenemos muy claro cuál es la decisión o la movida que tenemos que hacer y hace parte de la sensación de ir hacia adentro y cuestionarnos muchas cosas, pero tengan por seguro que todo lo que va a suceder con todo este tránsito tiene que ver con anuncios muy claros de cosas que tienen, que se están cambiando dentro de nosotros y que se están muriendo. O sea, que verlo conscientemente es crear la oportunidad
para que ese ciclo astral externo conmueva aspectos internos y nos lleve irremediablemente al movimiento. Hoy también, creo que justamente ahora, el Sol se opone a Marte retrógrado en Aries y esto ya lo había hecho Mercurio antes cuando pasó por Libra y él ya le había anunciado esto. Que lo haga el Sol ahora es muy importante. Vayan viendo que tanto Mercurio se adelantó en todo un proceso de entendimiento y que el Sol además está repasando lo que ya había repasado Mercurio y lo está haciendo consciente. Cuando el Sol pasa, no es igual a que Mercurio pase. Cuando Mercurio pasa es un grado de entendimiento. Ah, estoy comprendiendo más cosas que antes. Pero cuando el Sol pasa, es que efectivamente parte de la esencia interna se empieza a despertar y yo lo llevo más al fondo, es como un grado de identificación más profundo que me lleva realmente a darme cuenta de cosas de mí. Así que hoy el Sol se opone a este Marte retrógrado, eso lo hizo el 24 de septiembre Mercurio. Entonces es importante preguntarnos, ¿qué es lo que ha venido sucediendo desde septiembre? Desde septiembre se viene moviendo algo y ahora el Sol se opone y acá puede haber una sensación de tensión, de frustración, podemos estar un poco más irascibles, desvitalizados o al contrario, sintiéndonos muy enérgicos, pero no sabiendo usar muy bien la energía. Lo que sea que esté pasando con Marte, el asunto es que ahora no estamos reaccionando igual porque ya tuvimos la oportunidad de reaccionar, equivocarnos y ahora es un aspecto de mucha más conciencia cuando yo digo, ¿cómo voy a modular toda esta fuerza que yo tengo? ¿Voy a exagerar como lo hice antes? ¿Voy a acabar con los que están a mi alrededor? ¿Voy a ser autodestructiva o destructiva con mi entorno? Todo ese tipo de cosas son preguntas que ahora el Sol, con muchísimo más conocimiento, porque el Sol siempre es el astro mayor, va a reconsiderar. Luego entonces, para el 14 de octubre, que es el miércoles mañana, el Sol crea la cuadratura con Plutón en Capricornio. También ya la había creado Mercurio desde septiembre. Y volvemos a sentir la tensión del cambio. Piensen que tanto Escorpio, el signo zodiacal de la transformación, está activo y luego el Sol hablando con Marte, el subregente de Escorpio, y tensionando a Plutón, el regente oficial de Escorpio. Tenemos mucha energía de transformación, de muerte, de regeneración, de depuración, de crisis. Lo cual voy a hablar de esto en mis cuentas de Instagram y de Facebook a lo largo de la semana y de la próxima semana que se estrena el podcast totalmente gratis para que ustedes puedan escucharlo, para que empecemos a asimilar estos arquetipos y no nos sentamos tan desorientados cuando grandes emociones empiezan a emerger desde lo más subconsciente. Lo importante aquí es entender cuál es el propósito de la transmutación y qué es lo que está anunciando Escorpio cuando yo les hablo de la muerte psicológica. Eso suena muy fuerte, pero es muy importante dentro del ciclo astral para que nosotros realmente podamos evolucionar y aspirar a más cosas de las que ya hemos experimentado en algún momento. Mientras tanto, tengan en cuenta esto, porque aquí se empiezan a organizar los planetas antes de la foto, y la foto va a ser el 16 de octubre, cuando tengamos la luna nueva en Libra. Entonces, el Sol se tensiona con Plutón, se tensiona con Marte, mientras que Mercurio empieza su proceso de introversión y reflexión. Mientras tanto, también el Sol va a crear un aspecto muy positivo con los nodos, anunciando que todos estos procesos de cambio en realidad nos están dando espacio para adaptarnos a la misión o al propósito más elevado de nuestra alma, que es expandirnos. Y luego, el 16 de octubre, llega el momento de la foto con la luna nueva en Libra. Y esta luna nueva será la luna nueva, porque será una luna en medio de las tensiones. Es decir, si el Sol se empieza a quedar en su lugar para la foto, empieza a hablar con Plutón, empieza a hablar con Marte, la luna está a tan solo días de llegar y ahí se va a dar la alineación. Esta luna, que lo hablaremos mañana en otro video para que tengamos más tiempito de hablar de qué se trata, se da en medio de las tensiones, se da en medio de esa tensión cardinal que conecta con tres signos zodiacales, Libra, Aries y Capricornio. Y ahí va a estar de nuevo la tensión.
Entonces va a ser una luna nueva tensa, pero interesante en poder, en fuerza de transformación, si la usamos correctamente. Seguimos avanzando y para el sábado 17 de octubre el Sol se tensiona esta vez con Saturno. Mercurio lo hizo el 23 de septiembre y escuchen bien, porque Mercurio en su retrogradación va a volver a tocar a Saturno. No alcanza a tocar a Júpiter ni a Plutón, pero sí a Saturno. Así que este Sol vuelve a encender lo que Mercurio ya había hablado con Saturno, pero que Mercurio va a volver a hablar con Saturno en sus procesos de retrogradación, no una, sino dos veces más. Así que ese punto va a ser interesante de conectar. No olviden el 23 de septiembre, que es justamente cuando Mercurio, además, empieza a conversar con todos los planetas que va a volver a conversar durante todo su proceso de introversión y de reflexión. En ese momento, justo también en ese momento que el Sol se tensiona con Saturno, es decir, dónde están mis restricciones, dónde están mis autosaboteos, dónde están mis propias autolimitaciones, en dónde me estoy enjaulando, cuál es la sensación de realidad que me impide realmente ser yo. Todo eso empezamos a trabajarlo. Venus, que está en Virgo, se opone a Neptuno en Piscis. Yo les dije desde el inicio que iba a ser mucha información, pero ¿qué significa esto? Que hay tendencias también a escaparnos. Sin embargo, con esta tensión en Saturno, con Saturno, Saturno no lo va a permitir. Y la idea es que nosotros empecemos a conectar con el deseo elevado, con la trascendencia y empezar también a renunciar sabiamente a ciertas cosas para entender que nuestras limitaciones en realidad no están hablando de restricciones reales, sino de exceso de control. Y que por querer controlar absolutamente todo en nuestra vida y querer controlar todos los resultados, es que nos escapamos de la posibilidad de inspirarnos y trascender. Eso es lo que nos está mostrando esta alineación con Neptuno. Mientras tanto, adicional, Marte sigue creando sus tensiones que ya había creado, esa vez las hace con Júpiter en Capricornio, y no nos interesa quedarnos un poco en esto porque lo que está haciendo es reafirmarse la tensión de esta media cruz cardinal, lo que habíamos hablado en el video del mes de octubre, que lo encuentran en las redes sociales y en la página web www.astronomas.com. Terminamos la semana con el 18 de octubre, Mercurio conectando en oposición con Urano en Tauro. Y es la segunda vez que lo hará. Y cuando esta vez lo haga, como está retrógrado, es un proceso de reflexión en donde tengo que liberarme. Porque además les cuento que en Escorpio, una energía que se está activando, se exalta el planeta Urano. Vean que tanto Marte, el subregente, Plutón, el regente, y Urano, la exaltación, estos tres planetas hacen parte de la constitución de Escorpio. No solamente Escorpio está intenso, sino que estos tres planetas empiezan a tener muchísima predominancia junto con Saturno. Y aquí estamos viendo bastante tema que tendremos que empezar a digerir. Y la idea es que con la astrología esotérica podamos apoyarnos y entender qué significa todo esto y cómo podemos usarlo para nuestro bien. No asustarnos con las tensiones, no sugestionarnos de que la vamos a pasar mal. Esta es el mejor mes para eliminar adicciones, para llegar al fondo de ti y realmente morir a cosas que tú llevas arrastrando por mucho tiempo, para transformar modelos mentales inconscientes, para reemplazarlos por unos de abundancia y muchísimos más plenos. No es una tarea sencilla, pero hay que empezar y es un buen momento energético para empezar. Recuerden que en www.astronovas.com encuentran mucha más información. El 21 de octubre, que es el miércoles, se estrena el podcast Astrología Esotérica para la Vida Diaria, donde tocaremos muchísimo esoterismo, hablaremos de astrología esotérica, del tarot simbólico, de la cábala hermética, de mitología, de historia, de los grandes iniciados, de la comparación de religiones, de culturas, es decir, tengo mucho por compartir con ustedes, totalmente gratis y lo encontrarán aquí en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Para que estén súper atentos. En la página web encontrarán mucha más información y mañana me vuelvo a conectar para hablar de la luna nueva en Libra. Les deseo una excelente semana, les envío un muy fuerte abrazo y nos vemos mañana. Chao.